Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que en esta mañana usted pueda alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, sin importar la situación o la condición en la que nos podamos encontrar. Dios es merecedor de toda nuestra alabanza. Dios es merecedor de toda honra y de toda gloria. Salomón decía que mejor es la tristeza que la risa, porque es una realidad que en medio de tiempos difíciles, en medio de pruebas, en medio de una enfermedad, una situación económica, Dios se glorifica de una manera especial y nosotros podemos conocer un poco más del carácter de Dios. Y es ahí donde Dios trae cosas nuevas a nuestra vida, cosas en las cuales nosotros podemos descubrir lo maravilloso y lo grandioso que es nuestro Dios. Y podemos descubrir sobre todas las cosas de que Dios está a nuestro lado. Esa presencia permanente, esa presencia que Él ha prometido y que va a cumplir pase lo que pase, es algo que nosotros, en la cual nuestra vida podemos descansar y podemos confiar en que, aunque no lo sintamos, aunque veamos que las cosas son desfavorables a nuestro alrededor, Dios está a nuestro lado. Dios está aquí en medio de esta situación difícil, teniendo el control de cada cosa que suceda en nuestras vidas para hacer cumplir su palabra. Entonces, qué bueno que nosotros en medio de toda esta pandemia, nosotros podamos tener la convicción de que Dios está aquí, para nosotros poder alabar y poner su nombre en alto, porque para eso hemos llegado, para eso estamos viviendo este momento histórico de la vida de nosotros como cristianos, para poder honrar y glorificar a nuestro Dios. Así que alabemos y honremos a nuestro Dios a través de este precioso himno que declara a sí mismo: Dios está aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 25, declara lo siguiente: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Dios es especialista en hacer algo útil y bello a partir de algo quebrado y confundido. Lo único que nosotros tenemos que creer es en el poder y la majestad de nuestro Dios. Dios es poderoso. Cuando Moisés tenía que cumplir con la misión que Dios le iba a encomendar, lo único que le interesó a Dios hacerle saber a Moisés es de que Él era el gran yo soy. Eso es lo único que a ti y a mí nos debe preocupar en esta hora. Entender de que nuestro Dios es el gran yo soy. Y eso encierra de que nuestro Dios tiene el control de cada situación que pasa en nuestra vida. De que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar y entender. Y entender de que Dios está cumpliendo con sus planes en nuestras vidas. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de calamidad, para daros el fin que esperáis. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Si tú y yo confiamos en que nuestro Dios es el gran yo soy, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Siempre escuchaba decir en la iglesia, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas. Y qué bueno que nosotros a través de esta alabanza podamos declarar de que nuestro Dios es el gran yo soy. Y entonces Él hará cosas maravillosas en nuestras vidas. Y entonces Dios se glorificará de una manera en la cual el mundo podrá conocer del poder y de la majestad de nuestro Dios. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos
tiembla ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Permítame recordarle esta porción de la palabra que hace unos domingos le citaba. Dice Isaías 55, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por el amor que tú nos tienes. Y gracias porque al confiar en tu palabra, reconocemos que hay vida en ella, Señor. Y que tu palabra nos vivificará, tu palabra nos prosperará, tu palabra, oh Padre Celestial, nos alentará a vivir la fe en tu Hijo Jesucristo, el cual todos los días de su vida en la tierra pudo glorificar y honrar tu nombre. Y hoy está sentado a la diestra de tu bien, y un día vendrá a buscar a su iglesia. Te quiero suplicar, oh Padre Celestial, en esta hora, para que tú te puedas glorificar a través de tu palabra y que haga el efecto para la cual así tú la envíes. Que sea tu Espíritu Santo quien pueda, Señor, obrar de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, para que tu palabra produzca ese efecto. Gracias, oh Padre Celestial, porque en ti podemos confiar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Queremos comenzar este tiempo con buenas noticias. Finalmente, mis amados hermanos, a partir del primer domingo del mes de junio vamos a comenzar nuestros servicios en el templo, allá en la iglesia. Para los que no sepan, nuestra iglesia está ubicada en el 795 West 68 Calle, en la bella ciudad que progresa en Hialeah. El zip code es 33014. A partir del domingo de junio comenzaremos 3 servicios. El primero va a ser un servicio en inglés de 10 a 11. El segundo va a ser un servicio en español de 11:30 a 12:30. Sí, escuchó bien. 11:30 a 12:30 el primer servicio en español, y el tercer servicio en español va a ser de las 12:45 a la 1:45. Si puede notar, ambos cultos en español solo van a durar 1 hora. Las puertas de nuestra iglesia estarán abiertas para recibir un promedio dentro de 50 a 55 personas. Eso representa el 25% de la capacidad total de nuestro templo. Por eso le recomendamos que todos los hermanos que tienen niños entre las edades de 3 hasta 11, 12, hasta jóvenes adultos, pues decidan venir al primer servicio, ya sea el de inglés o del español, porque durante estos servicios va a haber escuela dominical única y exclusivamente para los niños de pre-K4 o K4 hasta segundo grado, y también vamos a tener escuela dominical para los niños de tercer grado hasta quinto grado. Esto es durante el culto de inglés de 10 a 11. Durante el primer culto de español de 11:30 a 12:30 vamos a estar también ofreciendo los cultos para niños. Esto abarca las edades de 3 años hasta primer grado. Y también para los niños de segundo grado hasta quinto grado vamos a tener servicios de adoración para ellos. Va a haber escuela dominical para todo el ministerio de inglés. No va a haber escuela dominical para los adultos en español. Ponga mucha atención a estas y otras informaciones que vamos a estar compartiendo con usted durante la semana. Pero no olvide, cuando vaya a venir el primer domingo de junio, acuérdese de traer su mascarilla para proteger su boca. Cuando llegue a la entrada principal del templo, le vamos a ofrecer los líquidos apropiados para desinfectar sus manos, y en el piso va a haber una pequeña alfombra o toalla donde va a estar con líquido desinfectante para las suelas de sus zapatos. Cuando usted entre al templo va a ser guiado por unos hermanos que con amor y con alegría y respeto le guiarán a un lugar designado para usted. Cuando usted esté en el asiento designado, usted no puede moverse de una columna de asiento a otra para abrazar y besar al hermano que hace tiempo usted no ve. Eso no puede pasar, eso no es permitido. Durante el servicio tiene que estar con su protector de boca, y luego después le daremos mayor información. Si tiene más preguntas puede llamarme al teléfono personal mío 786-547-1671. Sé que son muchas informaciones, muchos detalles,
Pero no se preocupe, durante la semana, a través de texto, Facebook, Instagram, Messenger, le vamos a seguir comunicando mayor información y más detalle. Le damos gracias a Dios por todas estas buenas noticias. Ahora vamos a aprender de la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Donde hemos estado meditando y reflexionando de los grandes principios de Dios que nos ayudan a experimentar las soluciones sobrenaturales en nuestros problemas espirituales y necesidades materiales. El domingo pasado pudimos aprender que es necesario reconocer sinceramente nuestras necesidades ante Dios. Hoy, en los versículos 2 y 3, vamos a aprender el segundo principio para experimentar lo sobrenatural en nuestros problemas naturales. Y es que tenemos que reconocer nuestra incapacidad delante de Dios. Sin más que agregar, vamos a leer la palabra de Dios. Ahí en Segunda de Reyes, versículo 1 al 7. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Preciosa historia, una historia conmovedora. Amados hermanos, oremos y pidámosle al Señor que se glorifique de manera sobrenatural en nuestras necesidades espirituales y materiales. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por la manera tan especial y sobrenatural en que nos has hablado a través de la lectura de tu santa palabra. Reconocemos ante ti en el nombre de Cristo que necesitamos sabiduría, que necesitamos que tu Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, instruya, bendito Dios, corrija y dirija y nos enseñe a poder grabar estos principios que nos ayudarán a experimentar de una manera personal lo sobrenatural en nuestras necesidades, bendito Dios, naturales y espirituales. Papá, háblanos. Te necesitamos, deseamos de todo corazón que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales, nos dé la sensibilidad espiritual para poder escuchar tu voz. Queremos ver tu gloria, experimentar el gozo y la paz que sobrepasa toda aflicción y tribulación en nuestras vidas. Ten piedad, porque anhelo de todo corazón que tú seas exaltado, que tú seas glorificado y tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Creo firmemente que solo el Señor tiene los consejos y las soluciones a todos tus problemas, a todos tus conflictos,
la respuesta a todas tus problemas, tus preguntas. Él tiene el consuelo para tu aflicción y Él tiene, mis amados hermanos, los recursos que te hacen falta para poder vivir una vida abundante. Si quieres la solución sobrenatural a tus problemas espirituales y materiales, pues entonces, mis amados hermanos, prestémosle mucha atención al segundo principio. El principio número 2 dice que tú y yo tenemos que reconocer nuestra incapacidad delante de Dios. ¿De dónde sacamos este principio? Del versículo 2 que dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Lo que yo veo, mis amados hermanos, en este primer principio es que Dios está interesado en hacernos pensar, en hacernos reflexionar, en hacernos meditar, especialmente cuando nuestro corazón está abatido, nuestra alma angustiada y nuestras fuerzas físicas han disminuido. No tenemos ánimo y deseo de seguir adelante. Ese es el momento en que Dios se acerca y se manifiesta de una manera especial en nuestras vidas. En el caso de esta mujer, el Señor utilizó a Eliseo para hacerle dos grandes preguntas, con un propósito. Y prestemos atención al primer propósito que describe la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué te haré yo? Este es Eliseo diciéndole a la viuda, a esa madre desesperada porque había perdido a su esposo y estaba a punto de ser separada de sus hijos. ¿Qué te haré yo? Dios, mis amados hermanos, eliminó con esta pregunta todo tipo de confianza que esta mujer pudo haber depositado en el profeta Eliseo únicamente. Esta primer pregunta también confronta cualquier tipo de confianza y esperanza que esta mujer todavía podía haber tenido en ella misma. ¿Qué te haré yo?, le dice el profeta Eliseo, inspirado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, esta mujer necesitaba una solución divina ante sus necesidades naturales. A menudo Dios usará las grandes necesidades en nuestras vidas para llevarnos, mis amados hermanos, a un estado donde nos permita reconocer de que somos incapaces e insuficientes de darle solución a todos los problemas de nuestras vidas. Que siempre como hijos que aman y temen al Señor, debemos de depositar solo en Él, exclusivamente nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestra dependencia en Él. El Señor quiere que confiemos solo en Él, porque esa es de la única manera en que nosotros vamos a dejar de estar tratando de controlar a Dios por medio de nuestras peticiones, tratando de ponerle condiciones a Dios en cuanto a la manera en cómo oramos, que le decimos, Señor, que sea así, que sea en este momento, que sea en esta hora, que sea como yo lo quiero, que sea como yo me lo he imaginado, que sea como yo lo he planeado, para lograr mis propios propósitos, para lograr mis propios intereses. Amados hermanos, mientras nosotros estemos en el control de nuestras vidas, mientras nosotros queramos manipular a Dios en medio de nuestras necesidades, Dios no va a manifestarse sobrenaturalmente en nuestra vida y en nuestras necesidades. Lo que dice esta pregunta es que tienes que dejar de confiar en ti. Tienes que darte por vencido, ríndete y dile al Señor, ven a mi vida, toma el control, ayúdame, Señor, a conocer tu voluntad y tu propósito para mi vida en este momento de aflicción y de tribulación, y tómame de la mano para solo hacer
tu voluntad. Eso es importante. Cuando nos damos por vencidos y rendimos nuestra vida al Señor y dejamos que Él tome el control, entonces comenzamos a experimentar lo sobrenatural en nuestras vidas naturales. Lo segundo que veo aquí en esta pregunta es que el Señor está dispuesto no tan solo a que nosotros entendamos que no podemos seguir tomando el control nosotros, sino que también quiere que entendamos de que en los momentos de grandes tribulaciones y en los momentos en que nosotros nos rendimos y le damos el control al Señor, debemos de comenzar a meditar y a reflexionar qué es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto es importante. El profeta Eliseo le dijo: declárame qué tienes en casa. Esta es la segunda pregunta. No tan solo qué te haré yo, sino que también le dice: declárame qué tienes en casa. Dime qué tienes en casa. La segunda pregunta está diseñada para enseñarle a la mujer y a nosotros también que cuando Dios comienza a tomar el control en nuestras vidas, cuando Dios comienza a manifestarse de manera sobrenatural en nosotros, Él quiere que nosotros evaluemos, que estemos conscientes de lo que somos como hijos de Dios, que estemos conscientes de los dones que Él nos ha dado, de los recursos que Él nos ha proveído, que ha puesto a nuestro alcance. Lo que Dios quiere es que nosotros siempre recordemos y estemos seguros que como hijos de Dios tenemos muchas cosas en nuestro ser y a nuestro alrededor por los cuales darle gracias a Dios siempre. El Señor le dijo el profeta le dijo a esta mujer: ¿qué tienes en casa? Y esta pregunta fue contestada por la mujer de una manera clara y específica. Esta mujer le dijo que ella no tenía ninguna cosa de valor en su casa. Ella no tenía nada de valor que pudiera usar para resolver su problema económico, para resolver sus crisis que estaba enfrentando en su vida. Esta mujer pudo revisar, esta mujer pudo buscar una y otra vez en su casa para ver si encontraba recursos económicos para resolver su problema, pero no encontró nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Dice, una vasija de aceite. Esta palabra vasija, según dicen los grandes eruditos bíblicos, los grandes teólogos, que se refiere a un pequeño recipiente lleno de aceite de unción. Era un aceite que se usaba mezclándose con algunas especies para ungir a los siervos de Dios. También se usaba para adoración al Señor. Y este pequeño recipiente de aceite estaba allí y nadie lo había tocado porque el que lo usaba ya no estaba en casa. Su esposo, el profeta, había muerto y un pequeño recipiente de aceite de unción estaba allí, pero más nada que eso. Este pequeño frasco que pareciera que no servía para nada, que no tenía ningún valor, que era imposible utilizarlo para poder resolver su problema, ahora comienza a cobrar un gran valor. Ahora comienza a cobrar una gran importancia. Esto porque Dios está sacando a relucir un gran principio. Cuando Dios nos dice, ¿qué tienes?, nosotros debemos de recordar que en nuestro corazón
mora en la presencia del Espíritu Santo. Debemos de recordar que nosotros como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo. Nunca debemos de olvidar de que Dios está en nosotros. Nunca debemos de olvidar que los ángeles de Jehová acampan alrededor de nosotros. Nunca debemos de olvidar que somos coherederos juntamente con Jesucristo. Nunca debemos de olvidar que la palabra de Dios está llena de promesas para bendición de nuestras vidas. Nunca debemos de olvidar que nuestro Padre Celestial es el que creó el universo, es el que creó el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. Nunca debemos de olvidar que Él dio su vida por amor a nosotros. Y si Él dio su vida por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Jesucristo todas las cosas que nos hacen falta? Y la pregunta para ti directa es: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu alma? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en casa? ¿Te has puesto a pensar cuántas bendiciones ha derramado Dios sobre tu vida? No las ignores. La palabra de Dios nos enseña que debemos de meditar, reflexionar y alabar al Señor por cada una de ellas. Mis amados hermanos, no olvidemos, nuestro Padre Celestial ha prometido escuchar nuestras oraciones. Él dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestro Padre está siempre atento para escuchar nuestro clamor y está dispuesto a trabajar en nuestras vidas, pero solo quiere que le demos a Él el control total de nuestro ser. También Él ha prometido, mis amados hermanos, no tan solo escucharnos, sino responder a nuestras oraciones. ¡Qué lindo! Tenemos un Padre que está atento a nuestro clamor, pero también tiene la voluntad y el deseo que cuando Él está en control de nuestras vidas, responder a nuestras oraciones. Bien el Espíritu Santo produce en nosotros así el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Por eso tú y yo, cuando nos rendimos a la soberanía de Dios, dejemos que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser y seamos sensibles a la voluntad de Dios. Y digámosle: Señor, que tu voluntad impere y gobierne todo nuestro ser para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Oh, mis amados hermanos, qué precioso. ¿Qué te haré yo?, dice el profeta, y luego después dice: ¿qué tienes en casa? Cuántas cosas preciosas hemos mencionado. Y además de eso, podemos hablar con Dios. Tenemos el gozo que Él va a responder. Y tercero, tenemos la promesa que Él va a satisfacer cada una de nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice: Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nos concentramos en nuestros problemas, cuando analizamos nuestros problemas, cuando evaluamos nuestros problemas, cuando pensamos en ella, cada día se van haciendo más grandes. Entre más tiempo invertimos, entre más fuerza invertimos en ellos, más grandes se van haciendo. Cuando vemos la grandeza del problema y lo comparamos con los recursos naturales que tenemos, cada vez nos damos cuenta que nuestros recursos son pocos, son insuficientes y no pueden solucionar los problemas grandes que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Cuando actuamos de esta manera, estamos ignorando la presencia de Dios en nosotros y sus promesas. Cuando veamos la naturaleza de nuestros problemas, pensemos en nuestro Padre. Hablemos con nuestro Padre.
Pongámonos de acuerdo con nuestro Padre, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y si Él es por nosotros, ¿qué problema hay en contra de nosotros? Por lo tanto, en la ecuación natural venga la presencia sobrenatural de nuestro Padre para que en todas las cosas podamos tener el gozo y la esperanza de las promesas eternas de Dios, las cuales nos han dicho y nos han enseñado que en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, siempre fallamos, siempre pensamos en nuestros problemas y en nuestros recursos y dejamos a Dios afuera. No olvidemos, mis amados hermanos, Dios quiere que usted se dé cuenta que separado de Él nada puede hacer. Dios quiere que se dé cuenta que hay cosas que son irrelevantes, hay cosas que son incoherentes, hay cosas que son sin sentido, que están cerca de usted y usted nunca las va a considerar como un instrumento poderoso para resolver todos sus problemas. Pero no olvidemos lo que Jehová le dijo a Moisés en Éxodo 4:2. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Oh, mis amados hermanos, Jehová se le manifestó a Moisés en el desierto. Y cuando Jehová lo llamó para que fuera el instrumento que él iba a utilizar para liberar a su pueblo de Egipto, el Señor le dijo: te voy a dar señales para que puedas entender que yo estaré contigo. Y cuando vio a Moisés, le dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Él le dijo: una vara seca que sostiene mis pesos, que me ayuda a subir montaña, que me ayuda a bajar, que me ayuda a proteger las pequeñas ovejas, pero más nada. Eso es todo el valor y eso es todo lo que yo puedo hacer con ella. Pero cuando esa vara cayó en el control y en la dirección de nuestro Padre celestial, todopoderoso, las cosas cambiaron. Esa vara se convirtió en el instrumento que Dios utilizó para manifestarse de una manera sobrenatural. De manera que cuando Moisés tocó las aguas de aquel río Nilo, las convirtió en sangre. ¿Por qué? Porque aquella pequeña vara seca fue el instrumento que Dios utilizó para manifestarse de una manera sobrenatural en medio de su pueblo. No podemos olvidar que esa misma vara seca en las manos de Moisés y controlada por el poder de nuestro Padre Celestial fue el instrumento que Dios utilizó para dividir las aguas del Mar Rojo y permitir que su pueblo caminara y pudiera pasar en seco hasta el otro lado del mar. Qué glorioso y maravilloso es realmente ver las cosas sobrenaturales que Dios hace cuando nosotros decidimos confiar solo en Él, cuando decidimos nosotros realmente seguir las instrucciones de Él, y cuando las cosas, aunque no tengan sentido, nosotros simplemente nos depositamos en las manos de Dios y dejamos que Él pueda glorificarse de manera sobrenatural. ¿Te recuerdas? Realmente, cuando llamó a David, en las manos de David estaba un pequeño pedazo de cuero, perforado en ambos extremos, sostenido por dos pedazos de sogas. Pero esta onda en las manos de David era un instrumento limitado para defenderse él y también a sus pequeñas ovejas. Pero cuando David fue escogido por el Señor y cuando David fue sensible y obediente al Señor, esa onda, esa pequeña onda con una piedra, fue el instrumento poderoso que Dios utilizó
para destruir, para matar, para derribar al gigante Goliat. Amados hermanos, entendemos que unos cuantos peces y unos cuantos panes sirven para alimentar a un niño durante el día. Pero cuando estos peces y estos panes llegaron a la mano de Jesucristo, el Señor Jesucristo los multiplicó para bendecir y para alimentar y saciar el hambre de 5,000 hombres. Y esto no es contando a los niños y a las mujeres. Oh, mi amado hermano, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu alma? ¿Cuáles son los recursos y cuáles son las bendiciones que Dios ha derramado sobre su vida? No las olvides, no las ignores, porque esas pueden ser los instrumentos que Dios puede utilizar para glorificarse con poder de manera sobrenatural en nuestras vidas. Recuerda que si solo puedes ver lo que tus ojos naturales te permiten ver, no podrás ver todo lo que Dios ve con sus ojos espirituales. Pero cuando nosotros creemos solo en el Señor, cuando nosotros solamente nos disponemos a creer en Él y confiar en Él, el Espíritu Santo nos permite abrir nuestros ojos espirituales y contemplar la grandeza del amor de Dios, la belleza de su poder, los prodigios y los señales que Él hace y de la manera sobrenatural que Él se relaciona y se manifiesta en nuestras vidas en medio de cada batalla, en medio de cada enfermedad, en medio de cada escasez económica, en medio de cada crisis, en medio de cada tribulación, en medio de cada aflicción. Si abrimos nuestros ojos espirituales y lo vemos desde la perspectiva de Dios, no nos va a quedar otra cosa que alabar y glorificar el nombre de Dios por la manera sobrenatural y abundante en que Él nos bendice todo el tiempo, de día y de noche. El amor de Dios no cesa de bendecir nuestras vidas. Gloria damos al Señor. Nunca olvides que los hijos de Dios tienen una fe en las promesas de Dios. Los milagros sobrenaturales superan las necesidades naturales cuando nosotros solo decidimos confiar en Él y esperar en sus benditas promesas. Dios expande nuestra fe cuando solo realmente depositamos nuestra confianza en Él y cuando solo creemos en Él. Miren lo que dice el versículo 3. Él le dijo, ve, le dijo Eliseo a la mujer, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. ¡Ja! Ustedes saben lo que es hablarle a esta mujer viuda que estaba endeudada, que en determinado momento había tocado puertas, pero nadie le pudo solucionar el problema. Usted sabe lo que es decirle a esta mujer que estaba endeudada, ve a tus vecinos y pide prestado. Oh, mis amados hermanos, parece que esta es la manera más absurda que se puede optar o hacer para resolver el problema de esta mujer. A la viuda se le dice que vaya a todos sus vecinos y tome prestado de los recipientes vacíos que ellos puedan tener a mano. Dios quiere que busquemos las necesidades del prójimo y especialmente aquellas que se identifican con nuestras necesidades. Este es el punto. Cuando tú vienes al Señor, cuando tú clamas a Dios, cuando tú buscas al Señor, no tan solo tienes que rendirte, no tan solo tienes que someterte, sino que también tienes que estar dispuesto a seguir las orientaciones de Dios, aunque estas te parezcan las más absurdas, aunque estas te parezcan las más incomprensibles, aunque no tengan sentido ni explicación lógica, que no tengan nada realmente de relación o conexión con lo que pueda estar pasando en tu vida. Pero no importa, aunque no tenga sentido para nosotros, pero si esto es la manera en que Dios usa para glorificarse de una manera sobrenatural, nosotros tenemos que ser obedientes.
El siervo de Dios le dijo: ve a tus vecinos, ve a tus amigos y pide prestado vasijas vacías. Y cuando esta mujer fue a sus vecinos y le pidió prestado, cada uno de sus vecinos le dio vasijas vacías que representaban su misma necesidad. Vecinos que tenían necesidades emocionales, vecinos que estaban tristes, afligidos, angustiados, desesperados, confundidos, le prestaron vasijas vacías, golpeadas y escarchadas y feas como esta, pero representaban la necesidad que había en sus corazones y en sus hogares también. Ella también, con el propósito de recoger muchas y vacías, fue a otros vecinos. Cuando tocó las puertas de los vecinos le dijeron que tenían vasijas, sí, vacías bastante, que representaban no tan solo problemas emocionales, sino que también representaban problemas familiares. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo sobrenatural. Dios no piensa como tú piensas. Realmente la voluntad de Dios y los planes de Dios son tan diferentes como lo nuestro. Y yo le doy gracias a mi papá, a nuestro Padre Celestial, porque Él no es como yo, Él no piensa como yo, Él no planea como yo. Realmente Él es diferente y por eso lo hace único. Y por eso le digo: papá, te amo, gracias por ser como eres. Estos vecinos le entregaron otra vasija que representaban los problemas que tenían en el matrimonio. Sí, vasijas vacías de incomprensión, de injusticia, de maltrato, de odio, de rencor, de abuso. Cuántas cosas estaban experimentando en sus matrimonios, en su familia, con sus hijos, frustrados, desesperados, siendo impactados y marcados por el resto de sus vidas. No tan solo tenían vecinos que tenían problemas emocionales, no tan solo tenían vecinos que tenían problemas, mis amados hermanos, familiares. También tenían vecinos que tenían problemas espirituales. Problemas espirituales. Había indiferencia, apatía. Antes se congregaban para adorar al Señor y ya no lo hacen. Antes servían al Señor en el ministerio y ya no lo están haciendo, porque han dedicado todo su tiempo y sus recursos a hacerse cada vez más populares, más ricos, y cada vez vivir saciando sus propios deseos y deleite. Y se han olvidado de la casa del Señor. Se han olvidado de los ministerios que Dios les ha encomendado. Ahora se han apartado de los mandamientos de Dios y están en pecado. Ahora, mis amados hermanos, están en aflicción y en tribulación. Realmente vemos que hay familias que tienen problemas emocionales, problemas matrimoniales y problemas espirituales. Este es el más grande de todo, el problema espiritual, porque todos los problemas se relacionan con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios. Todos los problemas se desprenden cuando dejamos de hablar a Dios, de hablar con Dios, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de alabar y cuando dejamos de servir al Señor y comenzamos a vivir como a nosotros nos parece correcto. No tan solo habían problemas espirituales, pero también habían problemas económicos. Sí, habían familias que tenían problemas también económicos. Habían crisis, habían deudas, habían maltrato y abuso también. Y a causa de la escasez, la falta de trabajo, habían perdido toda oportunidad para hacer negocios. Oh, cuántas crisis podemos ver hoy en medio de esta gran pandemia. ¿Por qué no le puse nombre a estos recipientes vacíos? Problemas de salud. Habían enfermos, habían problemas de cáncer, había epidemia, había, mis amados hermanos, todo tipo de malestar en su cuerpo. Y podíamos seguir poniendo más y más calderos vacíos aquí.
No le puse nombre porque no quiero que ninguno de estos calderos esté separado para otras crisis. Yo quiero que tú le pongas nombre a estos calderos. Tú digas, ese es el caldero mío. Problemas emocionales. Yo quiero que tú le pongas nombre a este caldero y tú digas, oh, ese es el problema mío. Ya no quiero seguir viviendo. Ya no quiero seguir luchando. Pienso que mi vida ya no tiene sentido. Oh, ese es el problema mío. Ese caldero es el que representa mi crisis en el matrimonio, mi crisis económica, mi crisis espiritual, el problema de la salud, cualquiera que sea. Lo que el Señor nos está diciendo en esto es que la mujer lo único que encontró fue un pequeño frasco de aceite. Un aceite aromático con especies especiales que servían para ungir y para glorificar al Señor. Riquísimo, pero era un pequeño recipiente que no tenía mucho valor, que no tenía mucho significado. Pero Dios le dijo, ve y saca eso. Reúne vasijas, que no sean pocas, busca muchas. Y entonces luego después enciérrate en tu casa. Amados hermanos, si queremos que Dios se manifieste de una manera sobrenatural en todos nuestros problemas, debemos de ser sensibles a esta gran enseñanza. El Señor hoy te quiere decir que si tú tienes problemas emocionales, ve y busca un vecino y un amigo que tenga problemas emocionales. Ora por él, ayuna por él, clama por él, intercede por él y su familia, y verás cómo la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de esos amigos. Dios quiere que tú seas el instrumento, no tan solo para recibir la bendición, sino para transmitir la bendición de Dios. Si tú tienes un problema en el matrimonio, ve y busca matrimonios en problemas, ora por ellos, clama por ellos, intercede por ellos. Y sé tú el instrumento que Dios use para bendición de ese matrimonio. Tú puedes decir, pastor, pero tú estás loco. ¿Cómo voy a ser capaz yo con problemas en mi matrimonio, con problemas en mi hogar, con problemas en mi hijo? ¿Cómo yo voy a ir a tratar de solucionarle los problemas a la gente de afuera? Pues esa es la manera en cómo tú piensas, la manera natural. Pero la manera de Dios dice que cuando tú te presentas ante Dios y le dices, envíame a mí, úsame a mí, el Señor va a saciar tu necesidad tan abundante que tendrás para poder compartir con el prójimo que necesita la misma bendición, la misma unción y la misma bendición sobrenatural para tu vida y la vida de tus seres queridos, de tus amigos. Es maravilloso. Esa es la manera que Dios se manifiesta. Dios quiere usar tu enfermedad para bendición de otro que está enfermo. Porque cuando Dios te bendice abundantemente en medio de tu enfermedad, también quiere usarte como testimonio para la gloria de Él y para bendición del enfermo. Gloria damos al Señor. Mis amados hermanos, Dios no resuelve los problemas como nosotros queremos resolvernos. Él los resuelve de una manera espiritual y sobrenatural. Esa es extraña manera de solucionar los problemas naturales, pero esa es de la manera en cómo Dios trabaja. Esa es la manera como papá trabaja. En Primera de Reyes 17, y terminamos con esto, versículo 8, nos cuenta la escritura del testimonio de Elías, que mientras estaba en medio de un gran conflicto espiritual, en medio de una gran sequía, en medio de una gran hambre, en medio de una gran persecución, en medio en que los ejércitos buscaban para quitarle la vida, dice el Señor en el versículo 8, Primera de Reyes 17, 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Oh, mis amados, esta es de la manera en que Dios trabaja. Dios quiere usar tu necesidad en la vida de otro que tiene la misma necesidad tuya o parecida, como un instrumento para manifestarse de una manera sobrenatural en tus necesidades espirituales y materiales. De manera que cuando recibas una bendición abundante, apretada, oh, mis amados hermanos, puedas tú tener todo lo que te hace falta para ser de bendición también para ese matrimonio, para esa familia, para esa crisis, para esa necesidad. ¡Qué bueno es el Señor! Él hace lo mismo en cada una de las vidas de sus hijos que están dispuestos a rendirse, a confiar en Él, reconocer su incapacidad y seguir las instrucciones del Señor, aun cuando éstas no tengan sentido ni propósito para ellos. Esto es lo que experimentan los hijos de Dios cuando están dispuestos a negarse a sí mismos y poner la voluntad de Dios en primer lugar, y a pesar de las consecuencias que puedan experimentar en su familia, están dispuestos a poner a Dios y su voluntad en primer lugar sobre todas y cada una de sus necesidades. Cuando el Señor se mueve con poder en sus hijos, realmente trae la solución sobrenatural a cada una de sus necesidades espirituales. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria damos al Señor. No olvides, la fe es la riqueza más grande que el Hijo de Dios puede poseer. A Él sea la gloria. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes problemas emocionales? ¿Tienes problemas familiares? ¿Tienes problemas espirituales? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas de salud? Wow, busca qué hay en tu corazón y en tu alrededor. Porque esta viuda encontró un pequeño frasco con aceite, y eso fue lo que Dios utilizó para bendecir su vida y la vida de todos sus seres queridos, de todos sus vecinos. Dios quiere usarte ahora, en este momento. Inclina tu cabeza, cierra tu ojo y dile al Señor: Señor, úsame para la gloria tuya. Señor, te damos gracias en este momento.
Señor, te adoramos y te exaltamos y deseamos de todo corazón que tú vengas a nuestras vidas, controles y domines nuestro ser y tomes el curso, bendito Dios, de nuestros pasos y que tú dirijas, bendito Dios, todo lo que tengamos que hacer conforme a tu voluntad para que podamos hacer instrumentos de bendición para la gloria tuya, en tu iglesia y fuera de la iglesia, en nuestra familia y también para nuestros vecinos. Oh Padre eterno, gracias porque tú estás haciendo en este momento milagros sobrenaturales en cada una de nuestras necesidades. A ti sea la gloria y la gratitud, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.